Om Namaste. En este vídeo vamos a hablar de la asignatura para Bhakti o devoción suprema, en base al magnífico ensayo que hizo Swami Vivekananda. Hemos hecho esta traducción y recordar al español y recordar que esta asignatura es la continuación de la asignatura Introducción al Bhakti de Swami Vivekananda. Además, he añadido varias referencias al Gita y a Sri Ramakrishna para facilitar la comprensión del texto y en general del Bhakti, así como también del propio Gita. Esta asignatura forma parte solo de la formación avanzada. Es muy interesante, vale la pena profundizar en las reflexiones de Swami Vivekananda para captar realmente la profundidad y la importancia del Bhakti. Os he preparado unos párrafos de este ensayo, vamos a compartirlos, vamos a leerlo con vosotros. Y os leo. Bhakti Yoga es la ciencia del amor supremo. Tenemos que hablar de una preparación para la práctica para Bhakti. Todas estas preparaciones están destinadas únicamente a la purificación del alma. La repetición de nombres, ritos, formas y símbolos, todas estas diversas cosas son para la purificación del alma. El mayor purificador entre todas estas cosas, un purificador sin el cual nadie puede entrar en las regiones de esta devoción suprema, de este Parabhakti, es la renuncia. Esto asusta a muchos. Sin embargo, sin ella no puede haber ningún crecimiento espiritual. En todos nuestros yogas, esta renuncia es necesaria. La renuncia del karma yogi tiene la forma de renunciar a todos los frutos de su acción. El raja yogi sabe que toda la naturaleza está destinada a que el alma adquiera experiencia. Y el jnani yogi tiene que pasar por la más dura de todas las renuncias, ya que tiene que darse cuenta desde el principio de que toda esta naturaleza, todo lo que vemos de aspecto sólido, es simplemente una ilusión generada por Maya. Tiene que entender que todo lo que es cualquier tipo de manifestación de poder de la naturaleza pertenece al alma y no a la naturaleza. Es el todo, es uno. De todas las renuncias, la más natural es la del Bhakti Yogi. Aquí no hay violencia, nada que abandonar, nada que arrancar, por así decirlo, de nosotros mismos, nada de lo que tengamos que separarnos violentamente. La renuncia del Bhakta es fácil, fluida y tan natural como las cosas que nos rodean. El Bhakta no tiene que reprimir ninguna de sus emociones, solo se esfuerza por intensificarlas y dirigirlas hacia Dios. Es decir, la renuncia del Bhakta es ese vairagya o desapego de todas las cosas que no son Dios, que resultan de anuraga o el gran apego a Dios. Así, solo el Bhakti Yogi ha alcanzado este supremo estado de amor, comúnmente llamado la fraternidad de los hombres. En el Bhakti Yoga, el secreto central es, por lo tanto, saber que las diversas pasiones, sentimientos y emociones del corazón humano no son malas en sí mismas, solo que tienen que ser cuidadosamente controladas y recibir una dirección cada vez más alta hasta que alcancen la más alta condición de excelencia. En este mundo evanescente donde todo se está desmoronando, tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Esa podría ser la filosofía del Bhakta. Y realmente el mayor uso de la vida es ponerla al servicio de todos los seres. Todas las demás formas de Bhakti son solo preparatorias para el logro de su forma más elevada, es decir, el Parabhakti, que también se conoce como el amor que viene después del desapego, Raga Nuga. Quiera Dios que todas las religiones se multipliquen hasta que cada hombre tenga su propia religión, completamente separada de la de cualquier otro. Esta es la idea del Bhakti Yoga. Esta asignatura se divide en dos partes. Hay una primera que es para Bhakti o devoción suprema, en donde Swamiji reflexiona sobre diversos temas relacionados con el Bhakti, como por ejemplo la renuncia preparatoria para el Bhakti, por qué la renuncia del Bhakti Yogi resulta del amor, la naturalidad del Bhakti Yoga, las formas y manifestación del amor, el amor universal y su relación con la autoentrega, el conocimiento superior, el jnana y el amor superior son uno para el verdadero devoto, o representaciones humanas del ideal divino del amor. La segunda parte de esta asignatura se basa en los discursos sobre Bhakti Yoga de Swami Vivekananda. Y veremos diferentes temas, por ejemplo, la preparación para conseguir el amor intenso según Ramanuja. Veremos también el punto de Sankacharya, que es Viveka, la discriminación, Vimoka, la liberación de los deseos, Abhyasa, la práctica, Kriya, el trabajo, el hacer el bien a los demás, o el Kalyana, Sadhya, Arjava, Ahimsa, etc.
Veremos también la necesidad de un maestro o la función de un maestro espiritual, la necesidad de los símbolos, los principales símbolos como Pratika, Pratima o Namaskati, y luego el Ista, el camino elegido. Esta asignatura es realmente importante, interesante para profundizar y reflexionar sobre este camino del yoga a la devoción o el Bhakti Yoga. Muchísimas gracias. Om Namaste.